como causal de cese de funciones públicas. De autores José Luis Allende Leiva, Alejandro Torres Musato y Verónica Pérez Allende. Es un libro que expone el origen, la expansión y las consecuencias de los límites etarios en la función pública. Constitución, leyes, jurisprudencia y tratados internacionales, derechos humanos y políticas públicas frente a una sociedad que envejece. Un libro incómodo, necesario, urgente. Si eres abogado, funcionario, académico, legislador o simplemente crees en la igualdad ante la ley, este libro es para ti. Porque entender esta política es el primer paso para cambiar. La edad no mide la dignidad y el Estado no debería olvidar. Disponible en www.editorialamoravi.com, en Galería Agustín Edwards, Paseo Huérfanos 1055, local 332, Santiago. José Luis Guerrero Bécar, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Diego del Barrio Vázquez, decano, Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Ricardo Espinosa, director Escuela de Auditoría de la Universidad de Valparaíso. Otras autoridades universitarias presentes, distinguidos académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos interesados en un tema que toca directamente el trabajo de las personas mayores. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La expulsión de los viejos, la edad como causal de cese de las funciones públicas, de Verónica Paz Allende, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro Torres Musato, jefe de la carrera de Finanzas de la Universidad de Valparaíso, y José Luis Allende Leiva, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Antes de todo, les solicito a cada uno de los asistentes que pongan su celular en silencio para el buen desarrollo de esta actividad. Mi nombre es Francisco Peña, soy profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios y en esta oportunidad tendré el rol de moderador y presentador de los intervinientes en cada uno de esta actividad. Esta actividad se iniciará con el saludo del decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don José Luis Guerrero Bécar. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y todos. Solo entregar un saludo muy corto porque tenemos una larga actividad y varios presentadores. Quiero destacar, primero, recibirlo en nuestra casa acá en Santiago y en particular destacar lo que es accesorio, pero muy relevante, de la obra que hoy día presentamos. Si ustedes se fijan, es una actividad en que participamos la Universidad de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en que podemos realizar actividades interdisciplinarias, interinstitucionales, que es justamente lo que la educación superior hoy día demanda. Así que muchas gracias también a los profesores de esa universidad y también de la Pontificia Católica de Chile, que hoy día también nos acompaña y también es parte de los autores del libro. Hoy en la mañana tuvimos una actividad con nuestros exalumnos y exalumnas, o sea, como se les denomina hoy día, alumnis, acá en Santiago. Reunimos cerca de 60 exalumnos y hablamos sobre inteligencia artificial y el mundo futuro que viene. Uno de los expositores, un experto colombiano, nos comentaba que en su estudio boutique cada día eran menos abogados porque usaban precisamente la inteligencia artificial, pero el fundador del estudio, su padre, un abogado muy destacado colombiano en Bogotá, tiene 75 años. Y más allá de pensar en su retiro, lo que él ya había aprendido a hacer era programar y tener unos agentes, ahí aprendí que se le dice agentes, y es que agente secreto, no, agentes que son los que colaboran en su función en análisis de casos. Y por tanto, este mundo que parece nuevo para las jóvenes,
jóvenes, la verdad es que en el fondo puede ser para cualquiera persona en la medida que tenga la capacidad de aprender y de crear. O sea, lo que se va a requerir es la creatividad. Así que lo felicito también por este tema. Además, siempre el título de los autores, al menos conozco el libro anterior de Alejandro y José Luis, sobre el fútbol, ¿cierto? ¿Cierto? El salvataje del fútbol siempre es un título provocativo, ¿no? Hoy día es la expulsión de los viejos. Y yo espero que a partir de esta discusión que ustedes mismos han generado, a partir de los derechos fundamentales, así como los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, también tenemos que preocupar los derechos fundamentales de las personas de adultos mayores. El siguiente tomo, una vez que esto generó discusión, se llame La contribución de los viejos. La contribución de los viejos a la función pública y también a la función privada. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos a nuestra casa. A los que no la conocían, bueno, saben que tenemos acá nuestra sede y siempre serán bienvenidos a todas las actividades académicas y culturales que realizamos. Muchas gracias. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, don Diego del Barrio Vázquez, se dirigirá a los presentes. Muy buenas tardes. Traje algo preparado porque Alejandro me dijo, oye, que alguien me lea el libro, así que tuve que leerle el libro antes para preparar mis palabras. No, pero como dijo el decano de la Facultad de Derecho, José Luis Guerrero, empezar a preocuparse de los adultos mayores es un tema pendiente, sobre todo en las políticas públicas de nuestro país. Hay muchas políticas y programas que lo hemos tratado, que son edadistas y gerontofóbicos. Sobre todo siempre ha habido una gerontofobia hacia el adulto mayor en nuestro país. Y eso ha sido un tema que no se ha puesto a la palestra, y libros como este sí lo hacen. ¿Por qué? Porque es una pregunta incómoda, ¿ya? Por ejemplo, ¿es legítimo que el Estado obligue a las personas mayores a abandonar sus funciones simplemente por haber alcanzado determinada edad, sabiendo que cada vez la salud es más compatible a avanzando edades? Cada vez que uno va haciéndose más grande, ¿cierto? Dice, pero me siento igual de bien que hace 10 años atrás, o es más, tengo mayores capacidades porque puedo discernir de diferentes formas. O de, esto si lo hubiera hecho, esto me hubiera pasado hace 10 años, no hubiera tenido la experiencia o la sabiduría para haber tomado otra decisión, o lo hubiera hecho mejor. Entonces, en un país que envejece aceleradamente, donde la esperanza de vida se ha incrementado sustancialmente y donde las generaciones de mayor edad siguen siendo portadoras de experiencia, sabiduría y capacidad de contribución al bien común. Entonces, a los 75 años se debe cesar de funciones de manera automática e insonerable. Esta medida aparentemente constituye una extensión natural de limitaciones de edad que ya existía para ciertos cargos de la judicatura y del sector público. Sin embargo, un cambio cualitativo, la transformación de excepciones en reglas generales que va a afectar a miles de funcionarios públicos en todo el país. Lo que hace particularmente valiosa esta obra, que hoy presentan Verónica Pérez Allende, Alejandro Torres Musato y José Luis Allende Leiva, no se conforma con una crítica superficial. Por el contrario, somete esta cuestión a un análisis riguroso de tres perspectivas complementarias. Primero, desde un punto de vista constitucional, examinando si estas disposiciones resultan compatibles con los principios de igualdad ante la ley, protección del trabajo, estabilidad en el empleo y prohibición de discriminación arbitraria que consagra nuestra Constitución. En segundo lugar, del derecho internacional, evaluando los compromisos que Chile ha asumido a través de convenios multilaterales en materia de derechos humanos, derechos laborales y particularmente en protección
a personas mayores. En este ámbito, los autores abordan de manera crítica la denominada declaración interpretativa que formuló Chile al ratificar la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿cierto? Y esto es una reflexión que lo hacen de manera sumamente cuidadosa. Y en tercer lugar, desde la óptica de las políticas públicas, analizando la falta de diagnóstico empírico que sustenta estas decisiones, la ausencia de evaluaciones sobre productividad de trabajadores mayores, la negligencia en considerar datos sobre envejecimiento poblacional y expectativas de vida, y las contradicciones evidentes con otras políticas públicas y compromisos internacionales del Estado chileno. Uno de los hallazgos más preocupantes de esta investigación es lo que los autores denominan la negligencia de construcción de un estereotipo. No existe una evidencia empírica rigurosa que sustenta la premisa de que el cumplimiento de 75 años implica automáticamente la incapacidad para desempeñar funciones públicas. Los estereotipos sobre el envejecimiento, la asunción que ser viejo es sinónimo de ser inútil, han permeado decisiones legislativas sin rigor factual que debiera exigirse en un Estado de Derecho. Esta es una crítica que trasciende la dimensión legal. Es una crítica a la falta de responsabilidad en la construcción de normas que afectan profundamente la vida de los ciudadanos. No se trata de descalificar las intenciones de quienes impulsaron estas medidas. Seguramente la mayoría de los legisladores votaron el artículo 90, lo hizo en la creencia de que estaban fomentando una eficiencia administrativa o una renovación de cuadros, como lo veníamos conversando hacia acá. Pero en un Estado de Derecho las buenas intenciones no bastan. Se requieren que las normas que erosionan derechos fundamentales sean justificadas por evidencia empírica, sólida, que sean proporcionales a los fines perseguidos y que respeten compromisos internacionales que el país ha asumido solemnemente. Los autores de la expulsión de los viejos no ofrecen respuestas simplistas. Lo que hacen es algo aún más valioso. Documentan meticulosamente las preguntas que debemos formularnos y proporcionan elementos de juicio para una reflexión fundamentada. Es mi convicción que esta obra contribuirá significativamente al debate público que Chile necesita sobre esta materia. Y es un honor para la Universidad de Valparaíso que a través de uno de sus académicos, el profesor Alejandro Torres Musato, haya sido partícipe en su elaboración. Sin más, agradezco profundamente su presencia en esta tarde y dejo las palabras a los ilustres comentaristas de esta jornada. Gracias. A continuación, el libro será comentado por los expositores que identificaré a continuación, a quienes les pido que puedan pasar al escenario y tomar asiento. En primer lugar, señora Tania Mora, asesora legislativa del gabinete de la Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor y quien participó también en el grupo de expertos de elaboración de la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores y del proceso de ratificación realizado por el Estado de Chile. En segundo lugar, el señor Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. En tercer lugar, el señor Eduardo Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En cuarto lugar, el señor Álvaro Paul, profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y por último, el señor Matías Cepeda, coordinador de vinculación con el medio de la Fundación Conecta Mayor, Universidad Católica de Chile, quien asiste en representación de Voces Mayores, agrupación que la integran 100 organizaciones de la sociedad civil preocupada de los temas relacionados con las personas mayores. Hago presente que cada uno de los expositores tiene 10 minutos para poder realizar sus comentarios acerca del libro. Y comenzaremos con el comentario del profesor Paul.
Aló, aló. Buenas tardes. Les agradezco a los autores su invitación para presentar la sección de Derecho Internacional del libro La expulsión de los viejos, la edad como causal de cese de funciones públicas. Siempre es un motivo de alegría y de celebración para los autores el lanzamiento de su libro, especialmente cuando se trata de uno que muestra tanto trabajo e investigación. En este caso, la publicación de esta obra no solo les da alegría a sus autores, sino que también a mí, que veo a una antigua alumna y ayudante entre los autores. Verónica Pérez fue muy destacada en la universidad y me emociona ver que, no obstante haber egresado hace pocos años, puede hoy día llenarse de satisfacción al verse como coautora de un libro como el que hoy presentamos. Una de las cosas que me gustó de esta obra es que en sus últimas páginas, en la 318 y la 319, los autores se dirigen a los lectores, a quienes llaman amigos, y les dicen que el libro busca proporcionar antecedentes para que estos se formen su opinión y se motiven a investigar. Finalmente, el libro termina con la frase: «Tiene usted la palabra». Yo tomé el guante y me formé mi opinión, y le agradezco a los autores de este libro por el esfuerzo y el gran trabajo que invirtieron en hacer que los lectores nos instruyéramos y pensáramos más sobre este tema. Mis comentarios se referirán solo a la sección del Derecho Internacional, que, como todos sabemos, ha mostrado en estas semanas algunas de sus limitaciones. Estas no deben desanimar a quienes nos dedicamos a esta materia, pues las violaciones del derecho se observan tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pues los poderosos pueden siempre abusar de su poder. Como anécdota que muestra que los avatares del derecho internacional tocan en algo el contenido de la sección que comentaré, es que justo cuando empecé a leer la sección que ahora nos interesa, que comienza refiriéndose a un informe de la Comisión de Venecia, me enteré de que Estados Unidos anunció que se retiraría de esta misma Comisión de Venecia en conjunto con otras decenas de órganos. Esto nos recuerda a quienes aplican e interpretan el derecho internacional que deben ser siempre muy cuidadosos, pues esta área del derecho es muchas veces ambigua y permite diversas interpretaciones, lo que da cierto margen de maniobra a los estados. Cuando se interpretan los tratados, especialmente los que usan términos abiertos, como ocurre frecuentemente con normas de derechos humanos, debe tenerse en consideración ese margen de apreciación del que gozan los estados, sea que se reconozca no explícitamente en los mismos tratados, pues si no se considera ese margen de apreciación, el sistema se puede tensar de modo tal que los estados, que son los que voluntariamente se someten a los tratados, puedan, ajustándose al mismo derecho internacional, retirarse de estos instrumentos que se interpretan. En realidad, esa lógica interna de los tratados debe tenerse especialmente presente al momento de hacer argumentaciones jurídicas de derecho interno basadas en el derecho internacional. Ahora, entrando en materia, y como tengo solo 10 minutos para hacer la presentación de la sección de Derecho Internacional, y ya llevo más de 3, me centraré en un par de puntos que me parecieron particularmente meritorios. Esta sección de la obra está muy bien documentada. Llama la atención la tremenda cantidad de instrumentos de hard law y soft law relevantes para el tema que encontraron los autores. Dentro de los instrumentos recogidos se incluyen tratados, informes, sentencias de tribunales internacionales, con y sin jurisdicción sobre Chile, entre otros antecedentes. Quizá habría enriquecido un poco más la obra el que se hiciera una mayor distinción entre los efectos del hard law y del soft law, y dentro de este último, de sus distintos tipos de instrumentos, para dar una mayor claridad sobre cuáles son sus efectos propios. Esto que acabo de decir no implica que la obra se olvide de estas diferencias, pues esta distinción se observa, por ejemplo, cuando el libro se refiere a la minuta elaborada por la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores al momento de considerar la declaración interpretativa que plantearía el Estado de Chile en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores,
para criticar que esta minuta invocaba instrumentos internacionales que no son aplicables en nuestro país, en desmedro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es mucho más relevante en el contexto regional en el que se inserta Chile. Así, como digo, no es que la distinción estuviera ausente, la distinción entre soft law y hard law estuviera ausente, pero quizá por el gusto particular que tengo por esta distinción, quedé con un poco de gusto a poco. Quizá la parte preferida de la sección que me toca comentar es el análisis que el libro hace de esta declaración interpretativa presentada por el Estado de Chile, así como de sus antecedentes. La investigación de los autores en este punto es particularmente profunda e incluyó una solicitud de información al Ministerio de Relaciones Exteriores, invocando la ley de transparencia. Y no solo eso, en atención a una respuesta poco satisfactoria, se interpuso un amparo del derecho a la información ante el Consejo de la Transparencia. Esta acción muestra no solamente rigor por parte de los autores, sino que también tenacidad. Dentro de esa sección, la referida a la declaración que se hizo a la Convención sobre las Personas Mayores, se observan hipótesis dignas de atención, como plantear que el Estado de Chile podría haber buscado interponer una declaración interpretativa a la Convención en lugar de una reserva, para evitar tener que realizar ciertas acciones ante el Congreso. Por supuesto que esta es solo una hipótesis que quizá requeriría un estudio aparte, adicional, pero como punta de lanza es muy interesante. Otro tema sugerente de esta sección es la teoría del libro sobre los efectos de la ratificación del protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador. En este punto, la obra considera que el Protocolo de San Salvador, no obstante ser una norma redactada con anterioridad, redactada y abierta para la firma en una fecha anterior a la Convención Interamericana sobre las Personas Mayores, al haber sido ratificada por Chile en una fecha posterior, podría ser considerada como lex posterior para efectos de resolver antinomias entre ambas convenciones. Ahora, ya terminando y para no atrasar esta ceremonia de lanzamiento, hacemos presente que, como toda obra, en este libro se encuentran elementos de forma que a uno pueden gustarle más o gustarle menos, pero como dice la sabiduría popular, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si se esperara a que algo fuera inmaculado, ninguna obra se publicaría y difícilmente lograría ser tan oportuna como es esta que comentamos. También existen puntos de fondo que pueden considerarse discutibles o en los que uno no estará de acuerdo. Personalmente, por ejemplo, yo tengo posiciones discordantes con algunos elementos que aquí se plantean, como el poder de la Corte Interamericana para conocer de contiendas sobre derechos económicos, sociales y culturales sobre la base del artículo 26 de la Convención Americana, opinión en la que no soy la única persona. También siempre estos fallos de la Corte Interamericana, desde que fijó este nuevo criterio, ha sido compartido por 2 jueces de 7, lo que significa que somos una minoría muy pequeña, pero igual. Esto ocurre, estas discrepancias ocurren porque es imposible dar argumentaciones que lleguen a resultados irredarguibles, como los resultados de las operaciones matemáticas simples. Por ello, el lector podría incluso estar en desacuerdo con la tesis principal del trabajo. Sin embargo, recurriendo nuevamente a la sabiduría popular, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. El trabajo que hoy se presenta es un gran aporte a la discusión actual en relación con la edad como causal de cese de funciones. Además, es una obra muy oportuna, pues se refiere también a la ley de enero de 2025, una ley de reajuste general de remuneraciones de los trabajadores del sector público que iba más allá de un simple reajuste como la que se discute, por ejemplo, hoy en día en el Congreso, y establece que en 2027 cesarán en sus cargos los funcionarios públicos que cuenten con incentivos económicos para su retiro. Nos da un año de margen para discutir. En fin, tanto como por el gran trabajo que se observa en este libro, así como por lo oportuno de su aparición, no nos queda más que felicitar a sus autores y agradecerles que se hayan dado el tiempo de investigar para que, en sus propias palabras, el amigo lector, la amiga lectora, puedan formarse su propia opinión sobre este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Paul. A continuación, le entregaré el uso de la palabra al profesor Enrique Navarro. Muy buenas tardes. Es un agrado, como siempre, estar en esta actividad. No conocía este edificio de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿ah? Y es muy agradable siempre, aunque no tenga vista al mar, siempre es un agrado estar acá. La obra que comentamos estudia con notable profundidad un tema central de nuestro derecho público: la imposición de la edad como causal de término de funciones y actividades. La vejez, como escribiera Borges en su poema Elogio de la sombra, puede ser el tiempo de nuestra dicha. Se trata de la etapa de culminación del ser humano. Por eso Schopenhauer expresaba que en la vejez no hay ningún consuelo más hermoso que el de quien ha incorporado toda la fuerza de su juventud unas obras, las cuales no envejecen. Por lo mismo, afirmaba que en la juventud predomina la opinión, en la vejez el pensamiento. Y de ahí que aquella sea el tiempo de la poesía y esta, en cambio, la de la filosofía. Y es que los primeros 40 años de nuestra vida, decía, suministran el texto, los siguientes, el comentario. El libro se encuentra estructurado en 4 capítulos. El primero se refiere a la negligente construcción de un estereotipo, para lo cual comienza revisando los antecedentes de la disposición constitucional que fijó la edad de 75 años como causal de cesación en el término de funciones de los jueces. Se fundó, como dicen los autores, en discutibles justificaciones: eficiencia del servicio judicial vinculado al deterioro cognitivo, mayores exigencias a los jueces de instancia y la conveniencia de facilitar las promociones, lo que hoy día se llama tiraje de chimenea. Nada de lo cual convenció a la comisión de estudio, que estableció el límite de edad como una solución más bien transaccional, permitiendo que incluso la Corte Suprema considerara la existencia de excepciones. El texto constitucional plebiscitado en 1980 fijó la edad de 75 años como causal de término de funciones judiciales, salvo el caso del presidente del máximo tribunal, pero contemplando una norma transitoria que reconocía derechos adquiridos a los magistrados de los tribunales superiores. También fijó dicho límite a los ministros del Tribunal Constitucional y al Contralor General, que no tenía fijado un plazo de duración en su cargo. Más adelante, los autores profundizan de diversas disposiciones legales que han incorporado la edad como cese de funciones: consejeros de defensa del Estado, fiscales, funcionarios del Servicio de Aduana, miembros del Tribunal de Propiedad Intelectual e Industrial, jueces tributarios, consejeros del CERVEL, ministros de tribunales ambientales, funcionarios de servicio exterior, integrantes del Tribunal de Contratación, funcionarios de la Administración y auxiliares de la Administración de Justicia. Por mandato constitucional, como sabemos, se estableció los 75 años respecto del fiscal nacional. Además, se fijó de una duración de cargo al Contralor General. Como bien señalan los autores, de la revisión de la historia fidedigna de las normas legales y constitucionales, se observa una evidente falta de fundamentación de la disposición, fijándolo como un criterio automático, sin que se observe justificación para instaurar dicho límite de edad, olvidando además la realidad y evolución etaria en los últimos 50 años. El Tribunal Constitucional ha exigido siempre que los actos de todos los órganos del Estado, incluyendo por cierto al legislador, den razones para adoptar una decisión. Como expresara Hermann Hesse, envejecer es un proceso natural y un hombre de 75 años, si no pretende ser joven, está perfectamente sano y es tan normal como otro de 30 o 50. Pero por desgracia, no siempre se está de acuerdo con la propia edad, decía el poeta. A menudo nos apresuramos internamente y con mayor frecuencia aún nos quedamos atrás, y entonces la conciencia y el sentimiento de la vida están menos maduros que el cuerpo. Nos defendemos contra sus manifestaciones naturales mientras le exigimos algo que de por sí puede o no estar. Quien ha llegado a viejo y presta atención al dato puede observar cómo, pese al debilitamiento de las fuerzas
y facultades, hay una vida tardía que cada año hasta el final se ensancha y multiplica la red infinita de sus relaciones y enlaces. Y como mientras la memoria se mantiene despierta, nada se ha perdido de todo lo transitorio y pasado. En el capítulo segundo se efectúa una profunda evaluación desde el punto de vista constitucional. Para tal efecto, se recuerda el sentido de la norma fundamental que menciona la edad como criterio en materia de libertad de trabajo y prohibición de efectuar diferencias arbitrarias. Se describe con solidez el mandato constitucional de la prohibición de discriminar en materia laboral, mandato que faculta a la ley para establecer exigencias de edad en casos determinados y que se vincula obviamente con la edad mínima para realizar labores, de acuerdo a la historia fidedigna de la norma. De igual forma, se realiza el test de proporcionalidad, siguiendo la doctrina alemana de Alexis, en relación a las limitaciones de los derechos fundamentales, para lo cual se revisa el sentido de las medidas, su alcance y aplicación, la finalidad perseguida, la adecuación o idoneidad de la misma, la necesidad, proporcionalidad estricta y la tolerabilidad de la misma. Debe tenerse presente que ya el Tribunal Constitucional del 2017 sentenció que la fijación de la cesación de edad de los jueces de policía local no podía ser establecida por una norma de carácter infralegal, como era el auto acordado de la Corte Suprema del 2015. La prohibición de diferenciar por edad también sirvió de base para declarar la inconstitucionalidad el año 2010 de las tablas de factores en los contratos de salud. En un asunto penal, el 2007, se indicó por el tribunal que el trato diferenciado no debe depender de características personales como podían ser la edad, sexo, raza, origen social o racional del sujeto activo o su pertenencia a otra categoría que pudiera resultar inaceptable para la diferencia de que se trata. El 2023, al impugnarse el artículo 649 del Código Procesal Civil, conforme al cual, en el marco de un proceso de partición, las resoluciones que se dicten son inapelables, el tribunal explicitó precisamente la referencia a las personas mayores como un grupo postergado y que las situaciones y problemáticas que debía enfrentar justificaban una normativa protectora. Por otro lado, en estos días la misma magistratura constitucional ha sentenciado en un caso sobre límites de edad para ingreso a la educación especial o diferencial que la discriminación por edad es jurídicamente inaceptable. En el capítulo tercero se evalúa la medida desde el punto de vista del derecho internacional, que el profesor Paul ha reseñado, recordando los compromisos multilaterales en materia de igualdad ante la ley y no discriminación, tal como ocurre en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde la reglamentación de edad debe tender a evitar discriminaciones y permitir el ejercicio de los derechos. También ocurre así en Europa. Hay que hacer presente que nuestra judicatura constitucional sigue muy de cerca normalmente a la judicatura española y esta a su vez a la alemana. Los alemanes tienden a no copiar. El Tribunal Constitucional alemán recientemente, precisamente, sentenció que el límite de edad de 70 años para ejercer como notario vulnera la libertad profesional y resulta desproporcionado, no habiendo evidencia suficiente para justificar dicho límite, especialmente frente a la escasez de nuevos notarios y la capacidad de los profesionales mayores para seguir trabajando. El legislador entonces debe dictar, dice el tribunal, una regulación que se ajuste al principio de proporcionalidad que establece la Constitución alemana. De igual forma, la obra profundiza en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en donde se enfatiza la prohibición de discriminar en materia laboral por razones de edad y el derecho al trabajo de las personas mayores, existiendo una declaración interpretativa chilena cuyo alcance y forma se critica y que fue recientemente analizada. Finalmente, el capítulo cuarto se evalúa la medida desde el punto de vista de las políticas públicas, profundizando así el respeto a las pautas y criterios internacionales, constatándose, además, una edad de jubilación flexible o voluntaria en países de la OCDE, prohibiéndose en algunos casos la desvinculación obligatoria, a lo que debe agregarse políticas de reintegración respecto de trabajadores de edad avanzada. En tal sentido, resulta muy útil el análisis de ciertas estadísticas nacionales, como son el aumento sostenido del envejecimiento, en estricta concordancia con el incremento de las esperanzas de vida. De igual modo, resulta muy útil las cifras sobre productividad de personas mayores y bajas tasas de ausentismo asociadas a la motivación personal. Paradojalmente, las personas mayores trabajan más y mejor que muchos jóvenes.
que están cansados. En suma, los autores critican fuertemente este tipo de medidas legales de expulsión del mercado laboral por razones de edad, lo que en definitiva consideran una discriminación por edad que no se condice con la protección laboral, a lo que se añade una falta de adecuado diagnóstico, todo lo cual importa una visión fundada en estereotipos y prejuicios, a lo cual se agrega la falta absoluta de razones y motivaciones legislativas, incumpliendo así el mandato constitucional del artículo 19, número 2, que prohíbe las diferencias arbitrarias en estricta vinculación con el artículo 8, que obliga a fundar. El legislador olvida entonces este mandato unamuniano de convencer antes que de vencer. Con la vejez surgen nuevos desafíos, como expresar a Carl Lewis: nunca eres demasiado mayor para fijarte otra meta o soñar un nuevo sueño. La vida es una eterna aventura lúdica, y es que, como irónicamente afirmara Bernard Shaw, no dejamos de jugar porque envejecemos. En realidad envejecemos porque dejamos de jugar. La vida supone un largo proceso de experiencia que no debemos desaprovechar. Esos viejos sabios tienen mucho que aportar aún a nuestra sociedad. Solo la sabiduría puede salvarte la vida, dice el Eclesiastés. En fin, como recuerda Séneca, no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Bastante larga es la vida que nos da, y en ella se pueden llevar a cabo grandes cosas si toda ella se emplea bien. Exhortamos, por tanto, más bien a expulsar del ordenamiento jurídico este tipo de normas legales carentes de razonabilidad y alejadas de la realidad del siglo XXI para retener a quienes saben. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Navarro, por sus comentarios. A continuación, tendrá el uso de la palabra el profesor Eduardo Cordero. Muy bien, en primer lugar, también agradecer a los autores por la invitación a comentar este libro, La expulsión de los viejos, la edad como causal de cese de funciones públicas. Y en especial, sin perjuicio de la valía de cada uno de ellos, con un saludo especial a don José Luis Allende Leiva, porque a don José Luis, y es bueno mencionarlo, tuvimos ocasión de conocerlo a propósito de su trabajo en el Senado en Valparaíso. Como prosecretario y tesorero, muy importante por lo demás también de una institución como el Senado, pero también con la sorpresa que muchas veces tuvimos la ocasión de realizar actividades de capacitación, de conversatorios con funcionarios del Senado, y la verdad es que era, yo digo, un lujo tenerlo como contraparte para tratar algunos temas, para luego llevarme la sorpresa de que su especialidad es el derecho administrativo, porque tenía justamente un máster en aquella materia, y también recuerdo algunos comentarios que nos hacían sobre esto, y además también su gran participación en el Instituto de Derecho Administrativo. Y luego también agradecerle también a don José Luis, en particular porque se incorporaron luego de terminar su brillante carrera en el Senado como profesor de Derecho Constitucional en nuestra facultad, de la cual estamos realmente muy contentos, y además también con el aliciente de que nos entrega junto a Alejandro Torres y Verónica Pérez este excelente libro. Yo tengo la comodidad de que ya dos personas han hablado y han dicho bastante del libro, por lo tanto creo que si 10 minutos me van a sobrar. Pero sí quiero partir de una anécdota. Sabemos que el pasado lunes 5 de enero, a las 14 horas de Nueva York, Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron puestos a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que estaba presidida por el juez Alvin Hellerstein. Hellerstein es conocido por su amplia experiencia en casos complejos y de alto impacto. Tiene reputación de ser independiente y meticuloso, y su carrera en el sistema judicial federal abarca más de 2 décadas manejando asuntos de gran sensibilidad pública y legal. Sin embargo, hay un punto que nadie reparó. Hellerstein nació el 8 de diciembre de 1933 en la ciudad de Nueva York, por lo que acaba de cumplir 92 años. Nadie duda de las capacidades de Hellerstein, quien ha tenido la capacidad de resolver no solamente este caso, sino casos mucho más complejos. Por ejemplo, todos los casos, o buena parte de los casos de litigio civil derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron resueltos por él. Supervisó miles de demandas por muerte, lesiones y daños materiales. De hecho, también es bastante conocido los pronunciamientos de Hellerstein cuando desechó un acuerdo judicial por 657 millones de dólares porque consideró que era insuficiente para los cerca de 10.000 trabajadores de rescate y limpieza afectados. También intervino en los procesos civiles, no los penales, y los civiles relacionados con
Harvey Weinstein, ¿no? El productor de Hollywood, cuya caída desencadenó un movimiento no más, a propósito justamente que es bastante conocido a nivel internacional. Y esto quizás pueda sonar más anecdótico también, pero atendió un juicio que inició una discográfica de República Dominicana en contra de la cantante colombiana Shakira y Sony Music. Según la empresa demandante, la canción Loca, dice, publicada por la artista en 2010, era un plagio del tema de Loca con su tigresa, escrita por la cantante dominicano Ramón Arias Vázquez. Yo me imagino al juez escuchando la canción Loca en español ahí, tratando de entender un poco si realmente se parecían o no se parecían, pero el magistrado cogió la demanda y resolvió que Loca era una copia ilegal. Condenó sí a Sony Music a considerar que Shakira desconocía el origen del tema. Aparte de aquello, solamente quiero un poco descartar la virtud de una persona con 91 años de edad que ha tenido la capacidad justamente de resolver temas tan complejos que acabo de señalar. Por lo tanto, hoy día quiero referirme a un libro que realmente aborda un tema con mucha profundidad actual. Y al mismo tiempo es un tema recurrente en la historia: el cese de las personas mayores en cargos públicos y la tensión que siempre se plantea entre edad, experiencia y productividad. Sabemos que desde la antigüedad las sociedades han oscilado entre valorar la sabiduría de los años y temer al paso del tiempo. Ya sabemos, por ejemplo, a propósito de lo que he mencionado de la trayectoria del profesor Allende, que el Senado de la República en Roma viene justamente de Sénex, anciano, que era precisamente el espacio donde se reconocía que la experiencia acumulada era un bien público. Sin embargo, con la modernidad, la aceleración tecnológica, comenzó a imponerse la idea de que la edad equivale a obsolescencia, trasladándose esta lógica también al servicio público. Ya se ha dicho acá que el texto, el libro, cuenta de 4 capítulos que creo que están muy bien ensamblados. Uno, y me parece muy interesante, dice la negligente construcción de un estereotipo, y esta relación justamente, podríamos decir, de la inhabilidad o la incapacidad de una persona mayor de afrontar funciones públicas. Tal como señalado ya Enrique, hay un estudio bien interesante respecto a los antecedentes de la Constitución por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que la verdad es que a mí me sorprendió, porque creo que fue una visión bastante adelantada de la forma como poder abordar el tema justamente de la edad y el requisito que se incluyó en el texto original, que fue bastante excepcional respecto a los magistrados, luego se extendiera. Sin embargo, no era la voluntad justamente de esta comisión ir en esa línea. También, y no me voy a repetir acá, con que la idea de que había un espíritu en esta regla de 75 años que aparecía en el texto original de la Constitución y que luego se comenzó a proyectar dentro de varios servicios públicos, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, etcétera, que dan cuenta de aquello. Y bien interesante también la relación que se hace. Yo creo que uno puede tener cifras, puede manejar o intuir algunas cosas, pero que están dadas cuando se compara, por ejemplo, la expectativa de vida de 1978 a la que tenemos en la actualidad y la que realmente sorprende. El año 78, como bien dice el libro, rondaba los 64 años el hombre y 70 años la mujer. Hoy día estamos cerca de 77 años el hombre y 83 la mujer. Por lo tanto, uno a veces compara también la relación, que creo que está bien tratada también, con la edad de jubilación, que la verdad es que está totalmente desbordada. Sí hay un problema, porque colocar una regla en ese sentido de, en definitiva, inhabilitar o no permitir el ejercicio de funciones públicas, lógicamente significa una carga para el sistema previsional, pero sobre todo una pérdida de capacidad productiva. Y ahí justamente el punto central en la dictación de una ley como la ley 20.724 del año 2025, que siempre ha generado muchos, repito, dolores de cabeza, y ahí ya me voy en alguna medida a lo que señala el capítulo 2 y particularmente el capítulo 3. Creo que es brillante y muy bien tratada el tema de la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Creo que es un tema que uno pudiera decir bastante conocido y bastante tratado, pero en el ámbito administrativo, y es aquí donde yo me quiero detener, creo que hay un elemento central que es el concepto de función pública y el concepto estatutario. Uno puede desprender o separar, y a qué me refiero, la realidad que ocurre con las personas que ya tienen mayor edad respecto del régimen de los funcionarios y la forma como está concebida en la Constitución, en la Ley de Bases Generales de la Administración y en el Estatuto Administrativo. Y todos sabemos, creo que o todos los que hemos dedicado y los que viven dentro del servicio público, que la realidad que da cuenta del régimen de los funcionarios dicta bastante de lo que establece nuestro marco constitucional. Mientras la Constitución establece que va a haber un sistema de carrera funcionaria
como decía también un viejo autor alemán, desde que la persona ingresa hasta que se jubile, tiene toda una vida dentro del servicio público. Esto no se ve dentro de nuestro sistema. De hecho, se acaba de hablar o mencionar recién la ley de reajuste del sector público, en donde justamente se incluye una norma que tiene que ver con la estabilidad de los funcionarios, dando cuenta de una realidad que es conocida, que solamente un 30% de las personas que están dentro o cumpliendo funciones dentro de la administración pública tienen un régimen de estabilidad y de carrera funcionaria, mientras que el resto o está en régimen de contrata o en régimen de honorario. Creo que acá hay un tema que es central y que no sé si la tendencia podrá conversar, y acá hago un comentario vinculado con el libro, con la propuesta que tiene el libro. El régimen estatutario nuestro es de origen francés y así se estableció en los albores del siglo XX en Chile, con la idea de que toda la vida del funcionario, su ingreso, los derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades, las causales de cesación, e incluso el sistema francés hasta el sistema de término de su carrera estaba vinculado en este caso a la jubilación. De hecho, es bien interesante porque es causal de término de la relación estatutaria el hecho de jubilarse, pero jubilarse en Chile no es una obligación, sino que es un derecho, y esto permite justamente que las personas sigan desempeñándose, pero no pueden ejercer un derecho, que es jubilarse. Entonces se produce justamente esta contradicción. No me voy a detener porque creo que ya se haya expuesto bastante bien acá y con mucha más autoridad la evaluación del punto de vista del derecho internacional, y también rescatar el tema del punto de vista de las políticas públicas. Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. No existe una política pública laboral de las personas mayores. Y acá, disculpen la expresión, a veces queda la sensación de que se coloca la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero tomamos la decisión de desafectar a un conjunto de personas y luego veremos cómo a futuro vamos a tratar de abordar la forma de resolver la situación, el problema que nos plantea esa situación. Ya para ir terminando, solamente señalar que el libro nos invita a cuestionar esta suerte de régimen automático que terminó del vínculo y la función de personas mayores. Como advertía Simone de Beauvoir, la vejez es un hecho biológico aislado, no es un hecho biológico aislado, disculpen, sino el resultado y el reflejo de una sociedad. Y también lo hacía Cicerón, que afirmaba que la edad no es una carga cuando está acompañada de dignidad, juicio y memoria histórica. Hoy, cuando la esperanza de vida supera en muchos países los 80 años y continúa en aumento, resulta paradójico que se fije el retiro obligatorio a edades en que las personas conservan plenamente sus capacidades intelectuales y su experiencia estratégica. La expectativa de vida no solo ha crecido en términos biológicos, también en años de vida activa, productiva y creativa. El cese automático por edad implica entonces no solo una decisión administrativa, sino que una pérdida colectiva. Se prescinde de capital humano, de memoria institucional y de criterios formados en décadas de servicio. El libro plantea que no estamos ante un problema de vejez, sino como las instituciones saben o no integrar la experiencia en un mundo que cambia. En definitiva, y con esto termino, reflexionar sobre el retiro de la función pública es reflexionar sobre qué entendemos por dignidad y valor social. No solo se trata de aferrarse al pasado, sino que reconocer en una sociedad longeva, excluir la experiencia, renunciar voluntariamente a una de las mayores riquezas que podamos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cordero. Con la intervención del profesor Cordero podríamos estimar que se cierra la perspectiva académica de los comentarios del libro. Ahora voy a dar paso a dos perspectivas, una de la sociedad civil, Matías Cepeda, y una perspectiva que se podría denominar como institucional, de Tania Mora. Le doy el pase a Matías. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación y un saludo a quienes nos acompañan y en especial a los autores de este libro. Hablo en nombre de Fundación Conecta Mayor UC y también de la Red Voces Mayores, una articulación que reúne a organizaciones que trabajan por las personas mayores en Chile, impulsada desde Conecta Mayor UC. Mi intervención va a tener dos partes. Primero, comentarios del libro en general, varias cosas de las que se han comentado acá, y luego una reflexión sobre nuestro rol desde la sociedad civil. En primer lugar, destacar el valor del libro. Este libro hace un ejercicio académico e intelectual muy valioso para la sociedad civil. Reconstruye cómo se han creado y expandido normas que fijan límites de edad
para ejercer funciones públicas, siguiendo su historia desde el debate constitucional de 1980, ¿cierto?, en la Comisión Ortúzar y su desarrollo posterior. Y lo relevante del libro que pone primero en el tapete es que esto no es un caso aislado lo último que está pasando, ¿cierto?, sino que el libro muestra una visión institucionalizada donde la edad se ha vuelto un criterio de exclusión. En ese sentido, me gustaría destacar 3 ideas fuerzas principales que se encuentran en el libro. La primera es que esta exclusión es transversal, ¿cierto? Y, como decía el profesor, afecta a cargos muy diversos. El libro evidencia que estas normas están presentes en diversas esferas del Estado, en todos los poderes y en muchos cargos de diversa índole. Jueces, tribunales, contraloría, fiscalías, servicios especializados, entre otros. La idea de fondo es dura. Personas con funciones muy distintas deben retirarse solo por la edad, sin que necesariamente exista una evaluación del desempeño o del aporte real. Una segunda idea que está patente en el libro es que se legisló y se ha legislado con percepciones, sin evidencia sólida. El libro revisa la historia de estas normas y sus justificaciones. Algunas justificaciones dadas en la eficiencia, el presunto deterioro cognitivo, las responsabilidades o la carga laboral que podía asumir una persona, el deseo de renovación y también algunos casos puntuales que fueron tomados como normas generales. En ese sentido, el punto crítico es que esas razones no se sostienen con antecedentes acreditados. Y acá cito al texto, ¿cierto?, que aparte de hacer una revisión de la historia de la norma, hace un análisis también, ¿cierto?, de todo este proceso. Y los autores destacan que lo más relevante es que nunca se allegaron antecedentes que permitiesen constatar la efectividad de las causas invocadas para imponer el límite de edad, ¿cierto? Algo completamente preocupante. Y es interesante, ¿cierto?, revisar, bueno, y el ejercicio de revisión que hace el libro respecto de estas afirmaciones que eran con múltiples deseos, ¿cierto? Es interesante revisar la discusión que se dio en la Comisión Ortúzar, ¿cierto?, en donde el mismo comisionado Ortúzar para la discusión de la Constitución del 80 indicaba que, cito, como tal cual aparece en el libro, que naturalmente es muy difícil dar argumentos definitivos en este tema, ¿cierto? Es decir, las máximas en este tema no vienen a puerto y es una discusión que tiene que ser prudente, ¿cierto? Y que se tiene que dar con diversos factores sobre la mesa, ¿ya? En este sentido, el libro refleja muy bien cómo había una constante falta de reflexión. Se responde con una norma fácil antes que con una solución de fondo. Y una tercera idea que me gustaría destacar del libro, que también lo mencionaban los profesores, es la construcción de este estereotipo, ¿cierto? Pasamos del estereotipo al prejuicio y del prejuicio a la discriminación. Acá se indica, ¿cierto?, cómo el límite de edad se extendió sin fundamentos claros, ¿ya? Consolidando este prejuicio. Los autores lo expresan mejor que yo, ¿cierto? Indican que la instauración de un límite de edad se ha ampliado considerablemente sin mayores reflexiones. El estereotipo ha avanzado sólidamente hacia el prejuicio y este consolida la discriminación. Y en este apartado aparece una tensión con los principios básicos, ¿cierto? Principios constitucionales que están consagrados en nuestro país: la igualdad ante la ley, la no discriminación laboral, desde ya los compromisos en materia internacional también, ¿cierto? Así que acá yo también encontré muy interesante, como decía el profesor, el ejercicio de búsqueda de transparencia activa que hicieron con el Ministerio de Relaciones Exteriores por esta nota interpretativa, ¿cierto?, que en el país tomamos una vez que ratificamos la Convención Interamericana de Personas Mayores, y indagando información, ¿cierto?, los autores sellaron una respuesta bien llamativa, ¿cierto?, de la división jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la diferencia de trato, ¿cierto?, porque unos sí, porque otros no. Les indican que el comité observa que no toda diferencia de trato constituirá una discriminación.
si los criterios son razonables y objetivos, ¿cierto? Y la pregunta que queda instalada y que cae de cajón es y que vemos también es cuándo esa diferenciación es realmente objetiva y cuándo es simplemente desigualdad de trato, ¿cierto? En ese sentido, y ligándolo con lo que nosotros hacemos desde la sociedad civil, primero mencionar que los autores también hacen un llamado al rol de la sociedad civil, ¿cierto? Y esto es importante porque este es un libro que excede el derecho, ¿cierto? Y que nos interpela como sociedad hacia una discusión de política pública y de cambio cultural, ¿cierto? En este sentido, los autores indican que la voz de la ciudadanía es cada vez más necesaria porque aporta información, porque su inclusión además es requerida para validar socialmente estas iniciativas, ¿cierto? Y nosotros, desde Conecta Mayor UC y desde la red Voces Mayores, es importante señalar que buscamos impulsar un cambio cultural que resignifique la vejez en Chile. Lo que muestra el libro es una evidencia más de que vivimos en una sociedad de corte edadista, que no siempre valora el aporte de las personas mayores y que ha evitado discusiones de fondo. Hoy se sigue legislando con una mirada antigua de la vejez, cuando han cambiado la esperanza de vida, la participación laboral, la necesidad y los deseos económicos, ¿cierto?, de muchas personas mayores. El problema de fondo, estamos convencidos de que no es la edad, es cómo el Estado gestiona desempeño, modernización, traspaso de conocimientos, planificación y derechos sin prejuicios. Para ponerle en cara a este tema, ¿cierto?, yo quiero mencionar un par de ejemplos concretos. Nosotros como Conecta Mayor UC organizamos el reconocimiento 100 líderes mayores en conjunto con el Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde reconocemos año a año personas de 75 años o más que aportan activamente al país. Ahí vemos con claridad lo que se pierde cuando se aplica un criterio de este sentido, ¿cierto? Y dos casos particulares que quisiera nombrar primero y que no aparecen mucho en el tapete público, ¿cierto? Una es Berta Benavente, una persona que tiene más de 90 años, funcionaria municipal de Puente Alto, que está vinculada al trabajo del Departamento de Personas Mayores, coordinando todo lo que es la oferta programática, ¿cierto?, para sus vecinos. Una funcionaria pública que tiene reconocimiento transversal, que ha pasado desde un gobierno local de derecha a uno de izquierda, ¿cierto?, y aún así sigue muy bien evaluada en su labor. Y también mencionar al doctor Luis Ver, director del programa Envejecimiento Activo de la Universidad de Chile, con una vasta trayectoria también en materia de salud, en servicio y formación, ¿cierto?, que sigue aportando toda su experiencia. Por tanto, nuestro rol como sociedad civil ha sido y seguirá siendo incidir, poner evidencia sobre la mesa, pedir información, dialogar con autoridades y parlamentarios y también con la academia, y visibilizar que esto no se resuelve con simplismo. Y algo importante, no se trata de que propiciemos la inamovilidad, se trata de evitar medidas edadistas y de empujar una discusión seria de modernización del Estado, coherente con el Chile que envejece. Para cerrar, valoramos profundamente este libro, porque ordena el debate, aporta evidencia histórica y jurídica y nos obliga a mirar críticamente decisiones que han normalizado la exclusión por edad. Desde Conecta Mayor UC y la red Voces Mayores vamos a seguir promoviendo un país que combata el edadismo, revalorice lo humano y adapte sus políticas a los cambios demográficos con derechos y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. A continuación, tendrá el uso de la palabra Tania Mora. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Muchas gracias a los autores por la invitación. Vengo en representación del SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y su directora, que no pudo acompañarnos, pero que también les manda saludos. Lo primero que también debo decirles es que me parece que el libro no podría tener un mejor título que el que tiene, La exclusión de los viejos. Y esto, de alguna manera, hoy día nos hace enfrentarnos a la exclusión en funcionarios y funcionarias públicas, que me toca directamente porque yo soy una funcionaria pública. Chile envejeció, eso es lo primero que tengo que compartirles. Si bien los datos del censo, los que se publicitaron, eran de mayores de 65 años,
nosotros en Senama hicimos la tarea de bajarlo a los 60, que es la edad que hoy día las personas mayores son personas mayores de acuerdo a la ley de Senama y la Convención Interamericana. Fíjense ustedes que el índice de envejecimiento, que es la razón entre niños y niñas menores de 15 y personas mayores de 60, hoy día es de cada 100 niños y niñas menores de 15 hay 112 personas mayores. O sea, Chile ya envejeció. ¿Bien? Hoy día efectivamente hay más personas mayores que niños y hay algunas regiones en que esto sube a 130, 140. Por lo que este es un libro que me parece que espero que sea una punta de lanza para otras publicaciones e invitaciones a la academia, porque es un tema que debemos conversar como Estado, desde la administración del Estado y desde los poderes del Estado, desde la sociedad civil y, por cierto, desde la academia. Primero, debo confesarles que no lo pasé muy bien leyendo la publicación, ¿ya? Primero, porque me da cierta certeza de que el Estado cada vez está discriminando más por edad en la vejez. Y esta discriminación del Estado de Chile se está extendiendo. Hoy día, el principal foco son los funcionarios y funcionarias públicas, pero no sabemos quizá qué podrá venir en el futuro, ¿no? Siguiendo el libro, son variados los ejemplos en nuestra legislación en que es posible encontrar estas barreras para continuar en el ejercicio de cargos públicos, y no me voy a referir porque ya lo han dicho mis compañeros de panel. Yo también, de acuerdo con lo que dijo el profesor Cordero, también me fijé en el juez, ¿ya? En el juez que está viendo el caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos, señor Alvin Helserstein, que hoy día tiene 92 años, pero lo pensé en cómo hubiéramos dicho acá en Chile si un juez tuviera un cargo de gran, o sea, un caso de gran connotación pública y tuviera 92 años. Habríamos dicho, sale mucho de licencia médica, o a lo mejor habríamos dicho, bajó la productividad en los últimos años. O sea, una mirada probablemente mucho más discriminatoria que la mirada que hoy día tiene el juez al tener uno de los casos más importantes del mundo, podríamos decir. El libro es generoso en acompañarnos datos de edades límites para continuar ejerciendo cargos públicos, y se termina con la ley 20.724, que es una ley que es profundamente discriminatoria, concuerdo con los autores en eso, digamos, afectando a todos y todas los funcionarios públicos del país. Asimismo, me parece una publicación imprescindible para quienes están involucrados en las temáticas de la vejez, y en esto concuerdo también con mi compañero de Conecta Mayor, ¿no? Pero creo que no solo la academia, también está la invitación a las propias personas mayores a hacer valer su voz, y también a los funcionarios y funcionarias públicas, porque hay una suerte de cancelación hoy día a partir de los 75 años. Me parece interesante también transcribir un párrafo de la publicación, el que en mi opinión es ilustrativo de una consecuencia de esta discriminación para la función pública y para la administración del Estado, la que se refiere a la involución de los derechos fundamentales respecto a la norma que nos ocupa, ¿no es cierto?, la ley 21.724. Señala que la relevancia que se dio a un solo factor, la edad, independientemente de la voluntad de la persona involucrada, desechando la consideración de cualquier otra circunstancia, también tiene consecuencias sobre el órgano público al que pertenece el funcionario, al sustituir la ponderación de la conveniencia concreta del término de la prestación de servicios por el juicio abstracto negativo asociado a la edad, y obviamente solamente a la edad. Los autores con esta publicación nos abren la puerta a una discusión que creo que deberíamos haber tenido hace años, y no hoy día, cuando estamos lamentándonos la vigencia o pronta vigencia de la ley 20.724. Por cierto, creo que sí hemos avanzado socialmente en reconocer la discriminación arbitraria, que es el término que se conoce en Chile, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico, y algunas categorías sospechosas de discriminación como el género, la orientación sexual y otras categorías que en realidad nos escandalizan, ¿no? Pero hemos constatado, a través de la lectura de la publicación, que no somos capaces de ver una discriminación flagrante y contraria a la Constitución como la que constituye la ley 20.724, teniendo disposiciones constitucionales, teniendo también, por ejemplo, la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, y, por cierto, contrarios al numeroso catálogo de tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y ratificado entusiastamente.
cómo la discriminación entonces, cómo ha ido de alguna manera socavando las instituciones a través de la expulsión de personas mayores de 75 años en funciones públicas. Los autores nos invitan a repasar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, trabajo colaborativo que traspasó varios gobiernos y que Chile ratificó finalmente en el año 2017 con el apoyo prácticamente unánime del Congreso Nacional. Sin embargo, se nos plantea la duda si la tercera declaración interpretativa que se acompaña al decreto 162 del 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de una serie de argumentos extensos y fundados, es más bien una reserva. Lo que, por cierto, y de acuerdo al propio texto de la Convención Interamericana, no sería compatible con el objeto y con el fin del tratado. Y en eso me permito contarles una pequeña infidencia. A mí me tocó digamos, trabajo hace mucho tiempo en el Senama, prácticamente toda mi vida me he desempeñado en el servicio. Me tocó estar participando bastante activamente en la elaboración del texto de la convención y posteriormente en la ratificación en Chile. Y debo decirles que como Senama estábamos muy felices porque en marzo del 2017 se logró esta ratificación prácticamente por la unanimidad del Congreso de la Convención Interamericana. Y empezaron a pasar los meses, y Cancillería no enviaba el instrumento a la OEA. Cuando íbamos como en el cuarto mes, desde el Senama nos enteramos de esta declaración interpretativa que claramente no iba o no había sido conocida por el Congreso Nacional y que tenía que ver, tal como lo dicen los autores, que lo investigaron, ¿no es cierto?, con las leyes las leyes de la Cancillería, las que estaban en ese tiempo tramitándose, y con otras, y finalmente fue la declaración que se hizo y que Senama obviamente no está de acuerdo. Este libro, creo yo, que se plantea como un libro fundamental para desentrañar el cómo funcionan los mecanismos de discriminación por edad de la vejez a nivel normativo. Los autores nos van mostrando cómo esta discriminación está institucionalizada en el país y que la ley 21.724 solo ha venido a reafirmar su existencia, la que opera en este caso hacia los funcionarios públicos que dejan de prestar servicio al Estado solo por el hecho de cumplir 75 años, no 74, no 76, no 73. Proyecto que además avanzó su tramitación en el Congreso basado en argumentos a lo menos vagos y no fundados en evidencia, como los propios autores se encargan de constatar, y que estableció esta regla para todos los y las funcionarios públicos. A su vez, a través de esta investigación se encargó de realizar una exhaustiva búsqueda de estudios en los órganos de la Administración del Estado pertinentes y lo que arroja esto es que se vuelve a confirmar la alarmante falta de estudios e investigaciones en torno a lo que se ha venido a decir la nueva longevidad, que creo que es urgente. Finalmente, no solo invitarlos entusiastamente a la lectura del libro, sino también relevar lo que la publicación también indica. La reciente aprobación en el Congreso Nacional por amplias mayorías en ambas cámaras del proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Terminó su tramitación legislativa el 5 de enero de este año y el Congreso lo envió al presidente de la República al día siguiente para su promulgación. Este proyecto, siguiendo la Convención Interamericana, nos abre la puerta para un nuevo trato, o lo que los autores han denominado un cambio de paradigma, a la que nos invita la Convención Interamericana, esto es, a mirar a las personas mayores como sujetos titulares de sus derechos que el proyecto especifica, y no meros objetos de la intervención del Estado, las comunidades o sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Le agradecemos a cada uno de los comentaristas y a continuación, para concluir, invito a los autores del libro, Verónica Pérez, Alejandro Torres y José Luis Allende, con el objeto de que puedan realizar algunos comentarios en relación a su obra. ¿Sí? Pueden volver a su asiento los comentarios.
Disculpen aquí. No soy tan alta para como el micrófono hace un momento. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los presentes por haber venido hoy día. Estoy a estar en este lanzamiento del libro que obviamente consideramos muy relevante en la sociedad actual y en la situación jurídica en la que se encuentran las personas mayores. Obviamente no puedo hacer un resumen del libro en estos breves minutos que tengo, por lo que voy a centrar esta intervención en un aspecto que considero relevante desde el punto de vista del derecho internacional. Esto es la desarmonía que nosotros en el libro damos cuenta de que se da entre el derecho internacional y el derecho interno cuando tenemos que el Estado, aún habiendo ratificado ciertos tratados internacionales, aprueban o mantienen ciertas disposiciones internas que resultan incompatibles con los compromisos adquiridos en razón de la ratificación de estos tratados. Aquí podemos ver que en el plano internacional el derecho ha avanzado de manera sostenida hacia el reconocimiento de la edad como una categoría que merece una protección reforzada, por decirlo de alguna manera, frente a la discriminación. Sin embargo, tenemos que en el derecho interno persiste una lógica opuesta. Esto es la de la edad como un criterio automático de cese o exclusión, sin que haya un examen real de proporcionalidad, de idoneidad o de necesidad. Un ejemplo revelador, que obviamente lo tratamos latamente en el libro, es la de la tensión normativa que se da entre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y esta declaración formulada por Chile respecto de ciertos artículos de esta convención vinculados precisamente a el principio de igualdad y no discriminación. Aquí, más allá de la justificación que nos pueda dar nuestro Estado acerca de por qué se ratificó la convención con esta declaración, esta misma nos evidencia la voluntad de Chile de preservar un régimen normativo que permite mantener límites etarios en el acceso en la permanencia de cargos públicos, incluso frente a este tratado que precisamente proclama y trata de dar una protección reforzada a los derechos de las personas mayores. A esto también podemos sumarle otro ejemplo. Esto es la falta de coherencia de actuar de Chile en este mismo respecto y los compromisos que asumió con la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, por mencionar algunos. Estos dos textos internacionales prohíben toda forma de discriminación arbitraria. En este mismo sentido, como podemos ver, resulta muy difícil sostener que la edad, como se ha sostenido en Chile, pueda operar legítimamente como una causal automática de exclusión de las funciones públicas, del mismo modo como no lo son otras categorías históricamente protegidas por el derecho internacional. Entonces, desde esta perspectiva, la expulsión de las personas mayores no es solo social o administrativa, sino que también es jurídica y se ve evidenciada por una serie de decisiones que se ha adoptado en nuestro país en distintos niveles, que al introducir distinciones basadas exclusivamente en la edad, sin mayores razonamientos, vulneran directamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas mayores. Este es, a mi juicio, uno de los temas y, para aquellos que quizás sean un poco más osados, desafíos que les invitamos a asumir o a reflexionar, que es que no es que el derecho internacional carezca de herramientas para proteger a las personas mayores, sino que nuestro derecho interno ha optado por desatender estas protecciones cuando le resulta incómodo. Muchas gracias. Buenas tardes. Me miré el decano y el director de escuela me dice, compórtate. Hay gente seria en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. No payasee, me dijo. Me vinieron advirtiendo en todo el camino. Por lo tanto voy a ser lo más serio posible, ¿ya? Primero, una anécdota, y voy a partir por el final mejor. Cuando yo estaba terminando el desarrollo de la tesis doctoral, mi tutor me tiró como 3 indirectas de que pusiera una hoja con agradecimiento. Ya como a la 4ª vez ya le tuve que hacer caso porque ya era muy evidente, como que tenía esa mala costumbre. Entonces, aparte de aprender las materias propias
y de aprender a investigar, se supone que ya tenemos esa capacidad de investigar en forma autónoma, aprendí que hay que agradecer. Por lo tanto, voy a partir por los agradecimientos. Primero, la Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Derecho, señor decano, gracias por acogernos. Y todas las personas que me acompañaron, ¿sí? De la Escuela de Auditoría, el profesor Ricardo Espinosa, el director, decano de la facultad, don Diego del Barrio, la directora de Ingeniería Comercial, Tania Yakasovich, la vicedecana, profesores, jefes de carrera, profesores que me acompañan. Y a los autores, obviamente, fue un gusto, Verónica, escribir contigo. Y con el otro coautor también, ¿no? Tenemos una relación de más larga data, porque trabajamos juntos más de 15 años en el Senado. Como dijo el profesor Cordero, el profesor Allende fue prosecretario y tesorero. Y a mí me tocaba la labor, no muy feliz, de revisar todos los estados financieros y era el auditor de la corporación. Por lo tanto, anécdotas podríamos estar toda la tarde. Pero obviemos esa parte. La relación entre la Escuela de Auditoría en general y el derecho, venía pensando en el camino, se resume en 3 puntos, ¿sí? Uno es que la Escuela de Auditoría nace en la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso y después y hoy día ya la escuela tiene casi 56 años. En segundo orden de cosas, estamos mandatados hoy día los profesores a hacer cada vez más actividades, ¿no? No solo estar en el aula. Y nos piden que además tengamos interrelaciones interdisciplinarias, y aquí lo estamos cumpliendo, en la unión de la economía con el derecho. Y además nos piden que nos relacionemos interuniversidades, y aquí lo estamos cumpliendo. Una universidad como la del Paraíso del Estado y la Pontificia Universidad Católica, por lo tanto, desde ese punto de vista, cumplimos, y es un ticket importante para nosotros como hito. Respecto al libro, otra anécdota. Ustedes saben que con el profesor Allende habíamos escrito algo relacionado con el deporte, economía del deporte, fútbol. Y me plantea una idea, me dice, oye, ¿por qué no escribimos otra cosa ahora? Porque ya te hiciste conocido con lo del fútbol, pues sí, ya, pero basta. Hablemos del cese de funciones en la administración pública, etcétera. Y ahí no, pues yo quiero que se vayan luego. ¿Ah? Claro, yo quiero ser decano y rector luego. Pero, es que se han fijado ustedes que en el ámbito académico como que nadie quiere ser candidato a nada. Pero en el fondo todos quieren. Bueno, yo lo hago explícito por último, ¿ya? Y como necesito que se vayan rápido, era en contra de lo que yo pensaba que se iba a tratar el libro. Entonces me dice, momento. Antes que te vayáis, la idea es esta. Yo no estoy diciendo que no se vayan. O vamos a decir, no es que no se vayan, sino que tienen que haber razones objetivas. Y es por eso que en los capítulos respectivos nosotros empezamos a preguntar y adoptamos la misma metodología que con el libro El Fútbol. Dijimos, ¿por qué no le preguntamos a organismos públicos si tiene? Y la pregunta fue bien amplia, porque para que no dijeran, no me preguntaste por estudios. Era como con 10 sinónimos. ¿Tienen estudios, minutas, análisis, etcétera? Por si acá, ¿no? Porque ya habíamos tenido experiencia en el otro libro de que nos contestaban medio convexos. A impuestos internos y a la Tesorería General de la República los teníamos vueltos locos. Ahora nuestro cliente principal fue la DIPRES, ¿sí? Y los ministerios, etcétera. Entonces, en la respuesta de las minutas, estudios, análisis, investigaciones, la sorpresa fue mayúscula. Estoy legislando a ciegas prácticamente. No tengo minutas, estudios, análisis de una política pública que es fundamental. Entonces, la tercera reflexión es que, y lo vivimos con el profesor Allende en el Senado, muchas veces se habló de la forma de fortalecer a aquellos organismos que controlaran ex post la ley, ¿cierto? Entonces, había una discusión, pero luego nadie revisaba los resultados, si realmente se cumplían los postulados previos al análisis y la discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y como me toca dirigir a partir de 2026 otra carrera, o la tercera carrera de la misma escuela, los números son elocuentes. ¿Ya? Fíjense ustedes que el presupuesto de la biblioteca es de casi 17.000 millones de pesos. ¿Sí? El Senado y la Cámara de Diputados destinan para asesorías externas más de 3.000 millones de pesos anuales, ambos. Y en ambos casos, esas asesorías externas no son ni la mitad de los gastos operacionales y de los gastos propios de la labor parlamentaria externa, como pueden ser el pago a secretarias, choferes,
telefonía, arriendo de oficina. En concreto, hay casi 7.000 millones, no digo que estén perdidos, pero se suponen que son para apoyar esa labor legislativa y estamos legislando ciegos y, como dicen ustedes, desde el punto de vista del derecho, completamente inconstitucional. Así que los invito, es extenso el libro, ¿sí? No es una novela, a leerlo, analizarlo y a poner el siguiente punto. Nosotros lo que estamos colocando como acento es que existe un mecanismo objetivo en la cual la persona, si pierde capacidades, debería abandonar la función pública, pero no con un umbral de 75 años que parece bastante arbitrario. ¿Y por qué no 76? ¿Y por qué no 80? Siendo que, como dice el profesor Cordero también, la edad completa promedio de jubilación o de expectativa de vida también de las personas es completamente distinta que hace 50 años. Así que les reitero los agradecimientos a la universidad y lo insto a leer el libro. Gracias. Efectivamente, yo empezaré agradeciendo el apoyo que nos han dado nuestras facultades y nuestras escuelas a esta iniciativa, tal como lo hicieron el año pasado con el otro libro, que, claro, se puede resumir como un libro del fútbol, pero la verdad lo que hacíamos era preguntarnos si los clubes de fútbol profesional habían cumplido con el compromiso que habían contraído con la Tesorería General de la República cuando se les permitió celebrar convenios de pago a 20 o más años. Y por eso le pusimos el salvataje del fútbol profesional, asimilando al salvataje que tuvieron los bancos en 1982. Pero, yendo a este punto, yo creo que a veces es necesario recurrir a los principios para buscar una explicación mejor. Y creo, o estoy convencido, de que la ley de reajuste de 2005, que es la que da origen al artículo que se analiza en este momento, y que la ley de reajuste 2, que es la ley de reajuste 2006, que se está tramitando y que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados el día de ayer, incurren en un gran defecto, cuál es una falta de entendimiento o de comprensión acerca del concepto de la persona humana. El tema se supone que está resuelto doctrinariamente con la Constitución política, la relación entre la persona y el Estado. En este caso particular, en una relación específica, la de prestación de servicios de la persona para que el Estado pueda cumplir las finalidades que son propias, alcanzar el bien común. Por cierto, esto es indiscutible. El Estado necesita personas eficientes, capaces, funcionarios públicos dotados de las cualidades necesarias, porque de otra manera no alcanza su finalidad propia. Pero, reconozcamos, no todas las personas son iguales. Y por esto, desde el primer estatuto administrativo en 1925, creado bajo el amparo de la Constitución de esa época, el presidente Arturo Alessandri señaló, ¿no es cierto?, que el concepto de estatuto administrativo iba a regular la función pública. Y se reguló en términos sustancialmente parecidos a cómo está ahora, por supuesto con mucho más cambio. Se regulan los deberes, se regulan las obligaciones, se regulan las causales de cesación en el cargo, incluso la posibilidad de destitución. ¿Para qué empleados públicos? Para todos. Porque todas las personas somos susceptibles de caer en esas deficiencias. Por eso no compartimos el concepto colectivista, el concepto global, el concepto de masa que el legislador da a las personas mayores de 75 años, pensando que desde 74 hacia atrás están dotados de todas las habilidades, energías y potencialidades para ser un estupendo funcionario público. Cuestión que desaparece el mismo día en que cumplen 75 años.
porque se transforman en una persona indeseable para el servicio público y tiene que irse. Pero por eso yo quiero incluir en los agradecimientos a la Dirección de Presupuestos, porque en la ley de reajustes de este año establece 2 excepciones. Y dice que los 75 años de edad no se aplican a las autoridades unipersonales electas de las universidades del Estado y a algunos académicos que determinarán los reglamentos de las mismas universidades. Y por otra parte, tampoco se aplican a las personas que ocupen cargos de exclusiva confianza del presidente de la República o que sean seleccionadas mediante el mecanismo de alta dirección pública. A mi juicio, la situación está clarísima. La Dirección de Presupuestos está reconociendo que los 75 años de edad es una patraña. Y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque personas de 75 años o más son idóneas no solo para desempeñar altos cargos en la Universidad del Estado o cargos académicos, son idóneas plenamente capaces, dotadas de todas las atribuciones, de todas las capacidades y de la idoneidad suficiente para acompañar al presidente de la República a las tareas más altas de dirección superior del gobierno y la administración del Estado. Podemos decir que la Dirección de Presupuestos es un servicio milagroso. Las personas que liquidó en enero de 2025 resucitan en enero de 2026 y resucitan no solo para desempeñar el cargo a lo mejor modesto que hacían, porque esto afecta a todos, hasta a los auxiliares, sino que para dirigir el Estado chileno. Fantástico. ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde digo que no hay una cabal comprensión de la persona humana? Porque no se considera el individuo, se considera el grupo. Se toma un grupo de personas y se les aplica un membrete de indeseable, de personal sobrante. En circunstancias que dentro de ellos, y lo reconoce la DIPRES con estos 2 ejemplos que acabo de mencionar, hay personas que están en plena condiciones de desempeñar no cualquier cargo público, los más altos cargos públicos. El segundo concepto erróneo de la persona humana, a mi juicio, se da respecto de otro tema muy central, el desarrollo vital de cada persona. Todas las personas pasamos por distintas etapas. Habitualmente se tiende a asociar a los niños con el futuro, a las personas de edad con el pasado. Y eso es erróneo, porque forman tanto más o más que nosotros parte del presente. ¿Han pensado ustedes, no solo en nuestra familia, en nuestro barrio, en la ciudad, en la sociedad chilena, qué sería sin niños? Sin niños porque no están, forman parte del futuro. Sin personas de edad. ¿Por qué? Porque se extinguieron, forman parte del pasado. No es cierto que nosotros, y pensemos en cada uno de nosotros, no seríamos los mismos sin esta interrelación constante, este aprendizaje, enseñanza, no solo uno enseñando, uno también aprendiendo, por cierto, y podemos aprender de los niños. ¿Ah? Dialogando, estando en acuerdos o en desacuerdos. En definitiva, los niños y las personas adultas están incidiendo en nuestra vida, nos están moldeando, nos están haciendo como somos. Y ese es el aporte que hay que reconocerles, que puede variar a lo largo de los años, pero tienen tanto o más derecho que nosotros a hacer su aporte a la construcción de la sociedad en que vivimos. Y por eso en el libro nos permitimos citar una frase que se utiliza en la década del envejecimiento saludable, en que nos encontramos. Fue declarada por las Naciones Unidas, la lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud y nos insta a desarrollar una tarea colectiva hermosa, valiosa, pero que es difícil, como lo está demostrando la Ley de Reajustes 2. Esa tarea es nada más ni nada menos que construir un mundo para todas las edades. Muchas gracias.
Invitamos a los distinguidos expositores y también a los decanos a subir nuevamente al escenario para la fotografía oficial con los autores del libro. También a los asistentes les hago presente que la editorial Hammurabi tiene a disposición de ellos ejemplares del libro en la terraza a la salida del salón, donde también se ofrecerá un café. Señoras y señores, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso y su Escuela de Auditoría, esperan haber contribuido con la presentación de esta obra de dos de sus académicos al debate público sobre un tema que es de interés nacional. Gracias a todos por haberse hecho el tiempo necesario para acompañarnos en esta actividad. Sí.